Miren, todos de algún modo hemos tomado el tema o hemos tocado el tema Fomper. Oí una información más temprano, decía que Participación Ciudadana sugiere a Abinader protocolo para cierre de instituciones. Y bueno, viendo esto, viendo un poco de los acontecimientos que conversábamos más temprano, que tratábamos aquí en el espacio más temprano, con las protestas de los que reclaman los contratistas de OISOE y una serie de informaciones más que nos dieron prácticamente un tema como para verlo en conjunto. El tema de que se fusionen algunas instituciones del Estado, yo creo que todos estamos de acuerdo en tanto y en cuanto entendemos que el Estado, como decía hace un momento José Luis, se ha ido agrandando poco a poco y hay instituciones que son parásitas y de eso hemos hablado nosotros varias veces. De hecho, he tenido el atrevimiento de mencionar algunos de ellos por su nombre y apellido. En días pasados mencionaba una de reciente formación, que era el Defensor del Pueblo, que más tarde Susana decía la importancia que ella veía en el cargo. Sin embargo, como hasta ahora el cargo ha sido prácticamente estéril, pues el que exista o no exista, a mí me vale madre, como cualquier dominicano que no entienda cuál beneficio tiene él o tiene el país con ese cargo, excepto que hay instituciones que solo sirven para agotar un presupuesto y que usted se imagina que esos presupuestos bien canalizados pueden ir organizadamente a beneficiar a un conglomerado mayor dependiendo de cómo se utilicen y para qué. Entonces, yo lo que pienso es que la idea de que haya el respeto, la continuidad de Estado va a nosotros ayudarnos bastante. Si bien es cierto que tenemos que achicar o que tenemos que ver qué funciona bien y qué no, y ojalá y lo hicieran todos los gobiernos, porque obviamente somos un ente de evolución y nunca estaremos 100% bien. Siempre las cosas podrán mejorarse, podremos tropezar, dar para atrás y volver a empezar. Sabemos que obviamente todo lo que hay hasta este momento no puede estar 100% bien, como quizás todo lo que se invente un nuevo gobierno, y sabemos que todo maestro viene con su librito. Sin embargo, viendo todo este conjunto de cosas, por un lado unas protestas, por otro lado mucho nerviosismo de empleados públicos, uno se pregunta, pero bueno, lo que tiene que haber es realmente continuidad de Estado y respeto a los derechos de los demás. Aquí, por ejemplo, si hubiera ese respeto, independientemente del gobierno que asumiera y el Estado fuera uno solo y todo el que suba ahí debe respetar las leyes, y las leyes implican también respetar que si hay un contrato con un contratista, valga la redundancia, de una obra que ya ha sido consignada en un presupuesto que se hace anual, entonces no habría por qué tener nerviosismo. Yo creo que ni siquiera tendrían esos contratistas que ir al frente de una institución a exponerse y a protestar. Pero igual, al margen de esto, también pienso en los empleados públicos que en este momento están nerviosos. Este mismo anuncio de tener que reformar una gran cantidad de empresas del Estado porque se entiende que son una carga innecesaria, pero ahí también hay gente y tenemos que tomar en cuenta qué momento estamos viviendo. No digo esto para que se deje de hacer lo que se tenga que hacer para que el Estado funcione mejor, sino para que se le preserven los derechos a esas personas. ¿Por qué? Yo pensaba, bueno, pero el que trabaja en una institución privada no tiene tantos nervios de que lo cancelen porque tiene ciertas garantías. Y yo me pregunto, ¿y el Estado no te tiene que dar esas garantías? Un empleado del Estado que tiene 8, 10 años, 14 años trabajando, cuando se va para su casa, ¿no se supone que también deban liquidársele? Y se supone que se les resguarden sus derechos. No tienen derechos. Y uno se pregunta esto porque hay un Ministerio del Trabajo incluso que vela porque se respeten los derechos de los empleados. Y un empleado privado, por ejemplo, le cancelan y va
al Ministerio del Estado y puede hacer el cálculo de cuánto son sus prestaciones, qué le sale por las vacaciones y todo este engranaje que le permite a ese empleado, bueno, yo salgo de esta institución, pero me llevo tanto que me sirve como un capital semilla para yo iniciar cualquier negocito mientras consigo otro empleo. Pero eso acontece en las instituciones del Estado. Pregunto, porque no sé. Lo que he oído siempre es que no, que en el Estado no se liquida. Pero también he oído que desde el Estado, si tú no cobraste antes de que cambie un gobierno, sobre todo si ese gobierno va a cambiar para otro partido, olvídate de cobrar, y no debe ser así. Por eso se han dado tiro personas en instituciones. Por eso se decía que los ingenieros de los gobiernos de Balaguer se suicidaban. Y quizás más recientemente son pocos los casos, pero ha habido. No necesariamente por cambio de gobierno, sino por las mafias. Pero sí, cuando usted lleva a una persona al acorralamiento, y en este sentido, todas esas instituciones o contratistas o ingenieros que le están brindando un servicio al Estado, no solamente los ingenieros, porque obviamente también aquí están las empresas, las MIPYMES, que deberían ser respetadas y deberían ser protegidas. Se ha hecho un gran trabajo con las MIPYMES para que ese sector de la vida productiva nacional pueda salir a flote, y hasta ahora se había logrado, y lo sabemos por nuestra participación en MIPYMES en la Z y porque se creó el viceministerio de MIPYMES, y que ha habido un gran adelanto de mucha gente que antes trabajaba en la informalidad y que se ha organizado. Ahora, a esos pequeños contratistas que ahora están llevándoselos quien los trajo, por lo menos los que suplen al Estado para el desayuno escolar, para el almuerzo escolar, para los uniformes, esa gente no está produciendo en este momento. Ahora, llegará un momento en que se retomen las cosas y queremos saber si esa gente podrá seguir siendo suplidor del Estado y se le va a seguir tomando en cuenta, o si la regla del juego va a cambiar. Uno aspira a que las leyes se cumplan y que no haya que tener este nervio precisamente por eso. Porque si la gente que trabaja para el Estado o de alguna manera le suple al Estado tuviera la tranquilidad de que hay continuidad de Estado, todo fuera, yo creo que el panorama que se está viviendo hoy sería diferente. Hoy Participación Ciudadana tiene que decir que sugiere a Abinader protocolo para el cierre de instituciones, pero pone por delante que se respeten los derechos de las personas, que no se vulneren los derechos legítimamente adquiridos por los servidores públicos y por terceros, para que los incumbentes y funcionarios actuales colaboren con el proceso dentro de las responsabilidades. No está mal que se reformen las empresas del Estado. Ahora, hay que tomar en cuenta a la gente, hay que tomar en cuenta a esos empleados que muchos de ellos, no tienen la culpa de que alguna empresa la hayan creado para crear puestos, valga la redundancia. Ojalá y podamos tener un Estado limpio, instituciones que funcionen, que los presupuestos sean lo mejor empleado para beneficio de las grandes mayorías. Pero mientras tanto, esto que tenemos aquí, hay que crear los mecanismos, sobre todo porque estamos en temporada de pandemia, para que sea lo menos traumático posible. También sabemos que cuando hay cambios de gobierno hay mucha gente que aspira a ingresar, obviamente aspira a un empleo y demás. Y la pregunta nuestra es, ¿y los que son también dominicanos y en este momento? No estoy hablando de los puestos grandes, de los puestos interesantes, de los puestos de poder. Estoy hablando de dominicanos comunes y corrientes que trabajan para el ornato de las carreteras, como vi hoy que había una protesta. Estoy hablando de empleados públicos simples que ganan un salario mínimo y que también están nerviosos. ¿Qué va a pasar con ellos? Y en caso de que deban ser removidos de sus puestos,
¿Cuáles son las garantías para que ese empleado público pueda irse a su casa? Porque de todo esto depende, señores, que gente preparada y que gente decente quiera también ir a un determinado puesto público a trabajar y a dar sus conocimientos, porque no es un pecado trabajar para el Estado, no es un pecado, pero muchas veces la gente que se prepara bien ni siquiera le interesa ir a trabajar al Estado porque no tiene garantías, muchas veces no es bien valorada y muchas veces también sucede que es atropellada porque también te ponen muchas veces personas con menos capacidades por encima porque hay puestos que son políticos. ¿Cuándo dejaremos de ver que el Estado sea un ente prácticamente político y que trabajemos para que las instituciones funcionen, para que las instituciones sean viables y que desde el Estado sea para todo dominicano realmente un orgullo trabajar en una institución pública? Eso en los países desarrollados es así. Ojalá y en algún momento nosotros lleguemos a pensar y a hacer y a tener un tipo de Estado como ese. Francis.